Hola, buenas tardes, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación a la Fundación Red Atlas, por la invitación a estar participando con ustedes en este ciclo de charlas, en la cual tiene como objetivo brindarle una serie de tips a los efectos de crearle a ustedes también una serie de inquietudes de qué se trata todo esto de la inclusión de la persona con discapacidad en el contexto de educación física. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a compartir la pantalla con una serie de filminas que lastimosamente, bueno, no vamos a poder estar viendo videos, fotos, ¿vale? Por un tema de tiempo. Así que gustoso en otra oportunidad en empezar a desarrollar cada uno de los puntos con mayor amplitud de lo que vamos a tratar en esta jornada. Así que vamos a empezar. El proceso de enseñanza. Los docentes deben crear las condiciones didácticas necesarias para construir progresiones en los aprendizajes. ¿Qué es lo que queremos significar con esta expresión? Que nosotros como profesores de educación física, como docentes, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir desarrollando los diferentes saberes, los diferentes contenidos con un grado de progresión, de tal manera de que ese cambio de contenido, esa progresión sea significativa para los chicos y no sea brusca. No sea brusca, ¿por qué? Porque no todas las personas con discapacidad tienen la capacidad de asimilar estos cambios. Cambios que vamos a ver a continuación en las filminas siguientes. Es muy importante para nosotros el tema de la planificación. De repente, muchos de los profes de educación física, el hecho de sentarse y planificar es un poco engorroso, pero a lo que estamos refiriéndonos, que en este contexto, que en el contexto de discapacidad, es muy importante el hacer el seguimiento correspondiente de cada uno de nuestros alumnos, de cada una de nuestras propuestas, de cómo las brindamos, con qué características, en qué momento. Todos esos factores son factores a tener en cuenta por los profesores de educación física al momento de estar en el patio. Los contenidos seleccionados deben trascender el ámbito escolar. ¿Qué quiere decir con esto? Que trascender que no siempre sean ocupados, que no siempre sean empleados en este contexto, en este ámbito. También les tienen que servir a ellos para ser aplicados en el ámbito laboral, el ámbito recreativo, el ámbito deportivo, en el ámbito de salud, en el ámbito social. Así rápidamente hemos enumerado cinco factores, 5 ámbitos en los cuales se desenvuelven una persona con discapacidad. Pero si ustedes se ponen a pensar en función de lo que acabo de mencionar, son los mismos ámbitos en los cuales nos desenvolvemos nosotros. Así que no hay que, no hay que minimizar el potencial que tiene cada una de las personas con discapacidad. Todos estos contenidos que le acabo de mencionar así rápidamente están englobados en lo que nosotros lo denominamos como un enfoque funcional y ecológico, que ojalá que en otra oportunidad tengamos un poquito más de tiempo para estar desarrollando cada uno de ellos. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de plantear nuestros contenidos, de plantear nuestros saberes, es cómo proporcionamos nosotros esto, ya que lo podemos hacer a modo de plantearlos como ejercicio o como resolución de problemas. Todo esto va a estar en condiciones, en relación de cuáles son las características de las personas con discapacidad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta en función de los contenidos que decíamos anteriormente? De cómo modificamos la forma de incluir esta tarea. Cómo modificamos el formato de presentación. ¿Por qué? ¿Por qué es muy importante el hecho de tener en cuenta? Porque en muchos casos, depende la patología de los chicos y las características,
hay chicos que van a saber sobreponerse a cada una de estas situaciones en forma muy satisfactoria, en muy pocos tiempos. Pero otros, el hecho de incluir, a modo de ejemplo, o de modificar el tamaño de una pelota, ya le es una situación problemática. O el hecho de plantear la situación a resolver un juego que se desarrolle en un patio amplio, lo van a saber desarrollar perfectamente. Pero de repente, si al mismo juego, con las mismas características, los planteamos en un patio en donde haya eco, un patio más chico, ese pequeño o gran detalle ya es de gran importancia y nos puede alterar todo el contexto en el cual nosotros ya hemos propuesto en nuestra actividad. ¿Cuáles son qué es lo que tenemos que tener en cuenta en función de lo que le acabo de mencionar nosotros al momento de proponer nuestra clase de educación física? Es muy importante que nosotros sepamos analizar el grupo. ¿Qué significa esto? Si el grupo es de un tamaño importante, ya estamos hablando de 25 personas, 25, 30 personas, si es homogéneo o es heterogéneo. Obviamente que acá lo que acabo de colocar tiene un doble sentido. Todos nuestros grupos son heterogéneos, ¿sí? Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es la edad. ¿Sí? No podemos proponer actividades de que tengan un contenido de primer grado, supongamos, levantar la mano derecha, levantar la mano izquierda, que es lateralidad, que nosotros lo vemos en nivel inicial, en primero, en segundo grado, que hagamos eso con un juego en chicos de séptimo grado o de secundaria, que es prácticamente significante porque es un contenido ya asimilado. Por tal motivo, al proponer una actividad de esta característica, de repente ya no les puede interesar tanto. De repente la actividad ya carece de motivación. Por eso nuestras propuestas siempre tienen que estar acordes a la edad cronológica de los chicos. Cada una de nuestras propuestas va a tener 4 factores muy importantes, que son el factor físico, el factor emotivo, el factor cognitivo y el factor social. ¿Qué quiere decir esto? Y vamos a un ejemplo. Vamos a suponer una clase de educación física en donde nuestra actividad sea desarrollo de la resistencia. ¿Cuál es el factor que está prevaleciendo en esa actividad? Es pura y exclusivamente el factor físico, es el principal. En segundo término podría ser el canal cognitivo. ¿Por qué? Porque al momento de ejecutar esa acción, los chicos tienen que saber cómo tienen que respirar, cómo tienen que bracear, cómo tienen que apoyar sus pies. El emocional, el emotivo, sería en cuarto aspecto. El social es el hecho de cómo van a ir compartiendo la actividad nuestros alumnos, si se van a ir empujando, si van a ir trotando uno al lado del otro, cómo se relacionan ellos propiamente en nuestra clase de educación física y en este contenido específicamente. Para nosotros tener como ayuda, nosotros como docentes, podemos realizar una lista de cotejo que la podemos ir modificando cotidianamente en función obviamente de nuestras necesidades. Estas listas de cotejo pueden contener algunos ítems como por ejemplo cuáles son las características de la clase, cuáles son las características del espacio físico, cuál es la característica del grupo, con qué elementos estamos trabajando, si hay obstáculos en el grupo, en la superficie, en el patio, si hay ondulaciones, por ejemplo, en el patio. Todos estos elementos, de una u otra forma, condicionan a nuestras propuestas. Y una actitud también, una actitud que no es por mi
minimizar la actitud docente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que yo venga un día con toda la chispa y le proponga una actividad de juego a los chicos, de tal manera de que los mismos automáticamente se sientan incentivados, se sientan motivados a realizar la actividad propuesta, a que yo venga en otra jornada, proponga la misma actividad, pero ya sea una jornada en la cual yo no pasé bien la noche porque estuve enfermo o porque estoy malhumorado, así que condiciona muchísimo también en cómo nosotros proponemos esta actividad. Las condiciones previas es lo que estábamos conversando anteriormente, en relación al espacio, las medidas, las características, que no son puntos menores a tener en cuenta. Otro de los puntos es el recurso material. El recurso material es con qué necesito yo para llevar adelante ese contenido. Y en el caso de no tenerlo, ¿cómo puedo crear yo materiales alternativos para seguir trabajando? En el caso de los docentes es muy importante saber si es que voy a trabajar acompañado, o solo, o con la maestra de grado, o con el acompañante terapéutica de la persona con discapacidad a incluir. Son detalles que hay que tenerlos en cuenta porque son muy importantes al momento de realizar nuestras propuestas. En función a esto de lo que decíamos, cuáles son las características de un enfoque ecológico y funcional. Nosotros tenemos que tener en cuenta la edad, que ya estuvimos hablando, que sean funcionales, que también lo estuvimos hablando en función de los ámbitos en los cuales se desenvuelve la persona con discapacidad, que sean significativas, es decir, que le interese a ellos. No todos tenemos los mismos intereses. Y que reflejan qué efecto tiene en la transición al ámbito social, escolar y recreativo, que es lo que estábamos diciendo, que siempre nuestras propuestas les tienen que servir a ellos para desenvolverse en un lugar, para desenvolverse en otro lugar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros al momento de realizar nuestra planificación? Acá hay un detalle muy importante. Nosotros, acá en el primer ítem dice, ¿cuáles son las fortalezas del niño? Por lo general, cuando nos presentan a una persona con discapacidad para ser incluida, siempre nos dicen, no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer lo otro. Pero es muy distinto si a nosotros nos dicen, mira, puede saltar, pero tenés que tener cuidado con esto. Puede correr, pero tenés que tener cuidado con lo otro. Entonces, nuestro campo, nuestra visión de cómo es la inclusión, de cuáles son las características motrices de la persona, es otro panorama, es otra mi predisposición para trabajar con ellos. La historia médica, uno puede decir, pero ¿qué tiene que ver la historia médica? Porque me estoy posicionando en otro paradigma. Pero es muy importante porque la historia médica desde el chico, supongamos, en el caso de una persona con discapacidad visual, la cual tiene peligro de desprendimiento de retina, nosotros tenemos que saber que esas personas no pueden hacer actividades de alto impacto. ¿Qué quiere decir actividades de alto impacto? No puede saltar en profundidad. ¿Por qué? Porque si cae mal, en vez de apoyar punta, planta, y me cae directamente con la planta, ese impacto puede provocar el desprendimiento automáticamente de la retina y queda ciego. Entonces es un detalle el tener en cuenta. ¿Cuáles son las experiencias previas que tiene el alumno? Si viene de un centro de día, si pertenece a algún equipo de atletismo. Otro de los factores que a nosotros nos interesan puede ser cuáles son las personas más importantes en su vida. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hacer hincapié que, por ejemplo, hola Juan, mirá que hoy va a venir tu papá a verte en la clase de educación física. Así que yo necesito que hoy le pongas toda la pila. Entonces, supongamos que tiene muy buena relación con el papá,
la predisposición de esta persona hacia nuestra clase va a ser muy, muy distinta. La rutina diaria del niño. ¿Qué quiere decir la rutina? Hay personas con discapacidad, por ejemplo los chicos con autismo, en la cual se enmarca mucho y es muy importante el tema esta de la rutina. ¿Por qué es muy importante? Porque su estructura mental, su estructura cognitiva, dice que siempre tenemos que respetar nosotros la secuencia. ¿Qué es esto de la secuencia? Por ejemplo, llego y saludo siempre de la misma forma. Llego y siempre propongo la actividad que explico la actividad que voy a realizar. Llego y digo, bueno, necesito que me colaboren con tal elemento. Entonces, esos tres factores que acabo de enunciar a modo de grandes rasgos, siempre tengo que respetar la misma estructura. De alterar la misma, ya provoca un desequilibrio de la persona con discapacidad. Entonces, son factores, ¿se acuerdan que habíamos dicho el hecho anteriormente, el hecho de llevar un registro de nuestras actividades es muy importante? Bueno, acá se ve plasmado en lo que estábamos mencionando nosotros. Por lo general siempre trabajamos con grupos reducidos, son trabajos individualizados en mi escuela. Otro punto es la regularidad del docente. ¿Qué quiere decir esto con la regularidad del docente? Nosotros, cuando trabajamos con las personas con discapacidad, ellos van creando un cierto vínculo con nosotros. Ese vínculo es muy importante el reforzarlo. ¿Por qué? Porque vamos nosotros trabajando a la par de ellos y vamos logrando su confianza. Es decir, que todo lo que nosotros le estamos enseñando tiene un sentido, tiene un fundamento, es un por qué y es un para qué. ¿Sí? Es muy importante que nosotros como docentes sepamos observar y no mirar nuestra clase. ¿Sí? La observación es muy importante. ¿Qué quiere decir? Uno si va al diccionario, va a ver que prácticamente observar y mirar aparecen como sinónimos. Pero en nuestro contexto no es lo mismo. Yo puedo estar observando, puedo estar mirando mi clase, de educación física. Supongamos que el contenido sea vóley, veo como si le dan altura o no le dan altura a la pelota al momento de realizar un golpe de arriba, pero puedo observar con detenimiento a algún alumno específicamente si está colocando bien las manos al momento de ejecutar el golpe. Son conceptos distintos en este contexto de discapacidad. El hecho de la elección de las actividades es prácticamente, acá está enmarcado todo lo que estuvimos hablando en forma previa. Acá hay un término en el punto 2 que dice adaptaciones de las actividades. Que las adaptaciones de las actividades, por ejemplo, podríamos hacer, vamos a suponer una persona con parálisis cerebral. Vamos a suponer. Y nuestro contenido sea salto. ¿Qué tipo de adaptaciones, qué tipo de ajuste podríamos hacer? Como nosotros sabemos, las personas con parálisis cerebral, vamos a suponer que sea un hemipléjico, tiene una rotación interna del pie, el cual no permite un buen apoyo. ¿Qué es lo que podría suceder si yo hago muchos saltos en profundidad con esta persona, con estas características motrices? Voy a terminar lesionando, voy a terminar lastimando el tobillo. Y si no es el tobillo, después voy a terminar la rodilla. Y si no es la rodilla, después la cadera. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? En vez de que haga 10 saltos,
y con que nos hagan 4 o 5 bien hechos es suficiente. Entonces, por eso, ahí ya estamos haciendo una adaptación de la actividad nuestra. Y que está directamente relacionado con el punto número 3, que es el aspecto biomecánico y las capacidades físicas que pueda tener esa persona. Ahora bien, por lo general nosotros va a ser un poquito difícil que contemos con la ayuda de una maestra integradora o con la maestra de grado, pero eso no es un impedimento para que nosotros trabajemos en lo que es la inclusión de la persona con discapacidad en nuestra clase. ¿Por qué? Porque le puedo pedir la colaboración a un compañero para que lo guíe en qué sentido hay que trotar, en qué momento hay que sentarse, en qué momento hay que pararse. O en su defecto también hay que tener mucho cuidado de que nunca repitamos que no sea siempre la misma persona, el mismo alumno que va a cumplir esta función. ¿Por qué? Porque va a crear un cierto rechazo. ¿Por qué va a crear un cierto rechazo? Porque nosotros lo estamos privando de que este ayudante, de que este alumno destacado, de que este alumno que no es el alumno problema, disfrute de nuestra propuesta. Así que es un factor a tener en cuenta. Otro detalle que siempre he escuchado por intermedio de algunos colegas que es, al final vos, profe, vos querés que observe a uno o querés que te cuide a 25, te marcan esa diferencia. Yo necesito que vos le des la clase de educación física para los 26. ¿Por qué? Y vamos a hacer una serie, una simple un simple juego de ubicación. Si yo estoy dando en mi clase de básquet y los chicos se están desplazando haciendo dribbling de un sector para el otro, y como dije, yo me paro en el medio, siempre voy a tener un punto muerto. El punto muerto en este caso va a ser mi espalda, porque siempre voy a perder de referencia a un grupo. Pero si yo cambio mi ubicación y me ubico en una esquina y me ubico en un lateral, siempre voy a tener a mi clase de frente y siempre voy a tener a mi clase observando y ya no tengo ningún punto oscuro, ningún punto negro, ningún punto neutro en relación a mi visión. Otro detalle que siempre tenemos que tener en cuenta que son los mismos mecanismos que tenemos nosotros, las personas que no tienen discapacidad. ¿Qué son? ¿Qué es lo que pasa cuando proponemos una actividad nueva? Empieza a funcionar un mecanismo de percepción, luego se activa un mecanismo de decisión y luego se activa un mecanismo de ejecución. Nos vamos del contexto de las personas con discapacidad. Pónganse ustedes en esta situación. Vamos a suponer que ustedes por primera vez van a hacer un rappel. Un rappel es cuando nos colocamos un arnés, tenemos un anclaje, tenemos una cuerda y tenemos que hacer un descenso. ¿Sí? Y la altura en la cual tenemos que hacer ese descenso es de 30 metros, una altura importante. Nosotros cuando nos colocamos el arnés, ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente empieza a funcionar nuestro mecanismo de percepción. Empiezo a analizar la situación. ¿Quién entra ahí en función? La vista, el oído, el tacto, las sensaciones sinestésicas. Estamos percibiendo nuestra situación, la situación. Una vez que ya hemos percibido, tenemos dos opciones, que ahí ya entra el mecanismo de decisión. ¿Desciendo o no desciendo? Si decido no descender, me saco el arnés.
si decido el descender, automáticamente empieza el mecanismo de ejecución. El mecanismo de ejecución va a ser hacer el descenso como corresponde. Y ahí ya vamos a tener dos factores. Uno que va a ser primero el gesto técnico cuando ya estemos un poquito más ambientado, un poquito más canchero, y el otro pues ya hacemos con gestos técnicos, y en un segundo factor va a ser cuando lo hagamos con dudas, ¿sí? Lo vamos a hacer lento, viendo dónde apoyamos los pies, prestando atención en cómo ubicamos las manos. Ahora bien, y ya finalizando esta pequeña charla, ojalá que todos tengamos el mismo posicionamiento. Antes, hace mucho tiempo, existía un modelo que era exclusivo. ¿Qué significaba? Que todas aquellas personas con discapacidad las tenían en las clínicas, las tenían en un cotolengo, las tenían encerradas, nada de vida social. Después llegó un modelo denominado médico, en el cual ya se le empezó a prestar un poquito más de atención a las personas con discapacidad. Ese modelo médico ya era un modelo rehabilitador. Ese modelo médico ya le daba una cierta característica a las personas, un modelo de rehabilitación, que tal vez alguno de los asistentes tenga ese perfil. Otra, y en el cual estamos viviendo hoy, es un modelo social, un modelo inclusivo, en donde ya a las personas ya no se les dice discapacitado ni nenito con necesidades especiales, no. Son personas con discapacidad sensorial, personas con discapacidad intelectual y así sucesivamente. ¿Sí? Ojalá que todos tengamos este modelo incorporado. Así que bueno, ahora lo dejo con los coordinadores, ya abierto y esperando para la última fase de esta exposición, ¿sí? De tal manera de que estemos compartiendo y respondiendo a algunas inquietudes. Desde ya, muchísimas gracias.